Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada semana los viernes a las 4 a Actualidad Pública, particularmente en este viernes donde hemos concluido la celebración de las graduaciones de nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Desde aquí le enviamos un saludo y una cordial felicitación a todos nuestros graduandos. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. La sabiduría en la gobernanza promueve la justicia social. Guiada por ese precepto, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico continúa con la jornada Justicia y Sabiduría para la Gobernanza, Antídoto para la Corrupción. Durante el primer encuentro se presentó el conversatorio Virtudes, modelo para la nueva gobernanza, a cargo del director académico del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó en República Dominicana, Padre Dr. Pablo Mella, jesuita, junto al decano del Colegio de Artes y Humanidades, Dr. Padre Juan Luis Negrón. El Dr. Mella presentó el concepto de gobernanza diferenciándolo de lo que es la gobernabilidad. Gobernar sabiamente es igual a la eficiencia. ¿Cómo perjudica la visión neoliberalista que se gobierne para el bien común? Sobre esto hablamos hoy en Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a todos los compañeros del panel está con nosotros hoy el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, Josian, Lisa y Leandro. Es un placer estar de nuevo aquí como todos los viernes. El doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Josian, Lisa, Jorge Iván, y un saludo muy particular, muy afectuoso a ese público que todos los viernes nos escucha en la tarde. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian, presidente, doctor Colón. Me uno a las felicitaciones del licenciado Frontera a todos los que se han graduado en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y saludos a los que nos siguen semana tras semana. Durante las pasadas semanas hemos estado conversando sobre el tema de la corrupción y sus efectos sobre la espiral de violencia que vive el país y hemos llegado siempre, ¿verdad?, al punto de cómo combatir estos elementos desde una educación adecuada y desde una perspectiva que permita poner el bien común, el bienestar social y el desarrollo por encima de cualquier otra consideración. Particularmente para atender estas preocupaciones hemos desarrollado una serie de conversatorios durante este verano, los martes en la noche, sobre el tema de la justicia y la sabiduría para la gobernanza, antídoto para la corrupción, precisamente es el título de esta serie. La primera de ellas se celebró el 31 de mayo, está disponible en nuestras redes sociales donde pueden acudir a ver todos estos eventos a través de Huellas del Futuro. Y estuvo dirigida por el padre doctor Juan Luis Negrón, decano del Colegio de Artes y Humanidades, quien tuvo como conferenciante de esa noche al padre doctor Pablo Mella, director académico del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó en República Dominicana y profesor invitado de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, la universidad principal de la Santa Sede. Estuvieron precisamente atendiendo el tema de las virtudes como un modelo para la buena gobernanza y cómo enfatizar en ese planteamiento de lo virtuoso, de la búsqueda de la excelencia por encima de lo demás, es la ruta correcta hacia combatir el tema de la corrupción. Vamos a escuchar la intervención del doctor Padre Pablo Mella y luego estaremos comentando sobre ella durante esta primera parte del programa. Entonces, el primer punto, el contexto del consenso de Washington ampliado
Esto es importante porque no sé cuánto dominan esto. Normalmente en las conversaciones y en las charlas y en los artículos se habla del consenso de Washington, pero no se distingue lo suficientemente ni se habla del consenso de Washington ampliado, porque podríamos hacer distintas teorías sobre eso, pero en el fondo, porque entiendo yo que el consenso de Washington ampliado es lo que nos está, digamos, gobernando ahora mismo a escala internacional. Estas son las 10 medidas del primer consenso de Washington, que es lo que nos viene a la cabeza cuando nos hablan del consenso de Washington y del neoliberalismo, ¿no? Lo primero es disciplina fiscal, acuérdense, los años 80, ¿no? El primer consenso de Washington. Lo primero era no gasto del Estado, etcétera. Por lo tanto, reorientar el gasto público. Esto traía consigo la reforma fiscal. Entonces, vinieron todos estos sistemas en nuestros países. Yo sé que Puerto Rico es un caso especial, pero de control fiscal, de eficientización de las oficinas fiscales. Entonces, ya lo que se ha llamado la monetarización de la economía, ¿no? La liberalización de las tasas de interés, ¿no? Había que se dejara flotar todo, ¿no? Que todo estuviera orientado a la competitividad, ¿eh? Y esto estaba como su eje central o su objetivo fundamental era liberalizar la economía a escala global, ¿no? O bajar la frontera, abrir las fronteras al comercio, no hacer proteccionismo, etcétera. Promover sobre todo la inversión extranjera directa, la privatización de las grandes servicios, o en el caso, como era el caso dominicano, de las empresas del Estado, la famosa desregulación, ¿no? Mientras menos medidas hubiese, que el mercado lo rigiera todo, y después un derecho especializado en los famosos derechos de propiedad, ¿no? El afán que nos han abierto oficinas, aquí también se abrió una oficina de garantizar los derechos de propiedad. Como ven, es un tipo de política básicamente, pues, que suponía que está enmarcada dentro de una teoría del desarrollo. Esto es lo importante, ¿no? Esto es lo importante, ese marco del desarrollo, que si usted deja el mercado funcionar, todo vendrá por añadidura. ¿Qué pasó? Pasaron los años 80 y no fue así. Es decir, es verdad que, por ejemplo, esas famosas crisis de hiperinflación, sobre todo en Sudamérica, se controló, etcétera, pero lo que se prometió no se logró lo suficiente. Ahí fue que Chile se puso como un modelo. Ya sabemos que Chile ha entrado en una crisis profunda, etcétera. Entonces fue ante esta incapacidad de poder apaciguar y satisfacer a las poblaciones que se hizo entonces el consenso de Washington ampliado, o que se llaman las reformas de segunda generación. No es que las 10 primeras desaparecieron, siguen estando, sino que ahora pasa a primer plano este tipo de elementos. Y ustedes van a ver que aquí está el lenguaje que nos domina hoy día, ciertamente aquí en República Dominicana. Lo primero, el punto es la famosa gobernanza corporativa. Sobre eso volveremos inmediatamente, que es el tema de esta noche. Pero es ahí que aparece y reaparece el término, ¿no? Años 90, primera parte de los años 90. Todo lo que viene a continuación forma parte de lo que yo llamo el campo semántico de la gobernanza que nos ocupa esta noche. Combate a la corrupción. Fíjense que aquí no hay corrupción, aquí no hay combate a la corrupción en el primero. ¿Están viendo? Por eso, por ejemplo, aquí el movimiento más importante que ha habido en los últimos años fue precisamente el combate a la corrupción. Mercados laborales flexibles, esto también es importante. La famosa flexibilidad es una palabrita que está de moda. Observar los preceptos de la Organización Mundial de Comercio. Yo voy a poner un ejemplo muy doloroso, que yo me he enfrentado
y he perdido aquí, la observancia de los códigos y estándares financieros internacionales, cumplir, ¿no?, los famosos rankings con sus puntos. Aquí viene una manera de entender la sabiduría, la apertura prudente de las cuentas de capital, ¿no? Es decir, facilitar cosas parecidas a paraísos fiscales, regímenes cambiarios que no tengan una mediación intermediaria, los bancos centrales con cada vez más poder para, sobre todo, controlar la inflación. Por ejemplo, el de aquí funciona básicamente para eso. ¿Cómo diría? La eficientización de las redes de seguridad social, pero dentro de un esquema parecido, mixto, ¿no? Y de negocios, y la famosa meta de reducción de la pobreza, pero sobre todo a partir de políticas que ya llaman focalizadas, de políticas focalizadas. Entonces, claro, aquí aparece la famosa meta del milenio, acuérdense, para 2015, que ya pasó, que era reducir la pobreza a la mitad, porque las primeras medidas de Washington, que son las 10 primeras, ligadas a la escuela de Chicago, no lograron reducir los niveles de pobreza del mundo. Ahora se pone esto como una meta. Entonces, estos 10 puntos añadidos son los que van a conformar el mundo en que se desarrolla el lenguaje de la gobernanza. Entonces, vamos a ver un poquito de estas definiciones de gobernanza, porque, bueno, también por la tradición de que uno debe definir los términos de lo que está hablando. Entonces, lo primero, yo clasifiqué algunas definiciones que busqué rápidamente ahora para esta charla. Las 3 primeras son más académicas y la de abajo es la que promueve el Banco Mundial. Es importante, yo hice este corte aquí en el medio, ¿no?, que está un poquito cortado, porque una cosa en la literatura, una cosa es lo que dicen los ciertos teóricos, ciertos investigadores, con cierta pretensión, vamos a decir, normativa, es decir, de proponer un ideal social, y otra cosa es la idea que prima en las prácticas sociales. Entonces, parte de mi argumento es que lo que prima no son las definiciones teóricas académicas, sino la definición del Banco Mundial. Ese es mi argumento. Okay. Entonces, y lo segundo, que esta definición está orientada a una reducción del Estado para ponerle al servicio del gran capital internacionalizado global, básicamente. Ese es por un lado, una suerte de hipótesis, pero al mismo tiempo es mi conclusión, porque es fruto de revisión de bibliografía, de revisión de prácticas sociales, de cosas que uno ve, y de noticias que uno maneja, y de paso es también mi sesgo, ¿no? Mi opción ideológica, no sé. Entonces, fíjense, por ejemplo, este es un investigador alemán, Peters. La primera definición dice: la capacidad que tiene el Estado para dirigir y controlar a la sociedad y al mercado. Ok. Aunque aquí el Estado aparece como central, como le digo, es una definición teórica, teórica en el sentido de un investigador. Sin embargo, aquí yo quiero subrayar que están los 3 elementos que entran a formar parte. Fíjense que es Estado, sociedad y mercado. O sociedad civil también se suele decir, ¿no? Son las 3 palabritas que entran a formar parte. Y esto implica una estandarización de la comprensión de la realidad, una simplificación, ¿no? Entonces, otra, Fukuyama, el famoso Fukuyama, la habilidad que tiene el Estado para ejercer la autoridad y proveer bienes públicos. Fíjense que es distinta la definición a la anterior. Proveer bienes públicos. Y la tercera, la imparcialidad en el ejercicio del poder público. Y como ven, esta está orientada entonces a algo así como la justicia institucional, un poco a la Rawls. Como ven, estas 3 definiciones son muy distintas.
Y uno dice, ¿cuál de las tres es la verdadera? Pues mi argumento es que ninguna, porque es un término que es plural, es un término no preciso. Y el argumento es que la que ahora vamos a leer es la que debemos tener en cuenta para nuestras discusiones. Ok. Dice, esta es la de Kaufman y de un equipo que fueron los asesores del Banco Mundial en un gran informe que es el que guió después todas las intervenciones a nivel internacional. Y entonces cito, ¿qué es gobernanza? Son las tradiciones e instituciones con las que se ejerce la autoridad de un país. Como ven, aquí hay un cierto culturalismo, vamos a decir así. Esto incluye a el proceso mediante el cual los gobiernos se seleccionan, se monitorean y se reemplazan. Por eso la importancia de las elecciones transparentes, ese tipo de cosas. B, la capacidad del gobierno para formular e implementar de manera efectiva políticas sensatas. Ahí usted sabe lo que son sensatas. Y C, el respeto de los ciudadanos y del Estado hacia las instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales entre ellos. O sea, respeto de las reglas. Qué sé yo, que no hay soborno, que no altero los precios, que no hago dumping. No, respeto las reglas un poco. Pero entonces esta es, como quien dice, lo que podríamos llamar esta tercera, es la definición de gobernanza que debemos tener más en cuenta o como trasfondo para cualquier análisis que vayamos a hacer. Me parece interesante, y esto lo pongo sobre la mesa como un comentario inicial, que el doctor Mella haga referencia a la diferencia entre el consenso de Washington de los 80 y el consenso ampliado, porque lo que nos ha llegado a nosotros de promesa para acá es el consenso antiguo y no el consenso ampliado, ¿verdad? Toda esta preocupación sobre la privatización, la desregularización, los derechos propietarios y el pago de deuda como prioridad, pero ¿dónde queda la gobernanza, el combate a la corrupción, la reducción de la pobreza y la seguridad social detrás de todo eso? Y ese comentario del Estado al servicio del capital, bueno, pues Puerto Rico al servicio de su deuda y lo demás al margen, pero eso lo hago por cucar a los compañeros de panel, presidente. Sí, la realidad es que cada vez que hacemos un conversatorio de estos, nos encontramos frente a preguntas muy interesantes y respuestas muy interesantes también ante las preguntas. Este tema que se ha planteado en esta intervención del doctor Mella nos presenta muchas preguntas y nos ofrece algunas pistas de respuestas. Yo tengo como 3 comentarios que hacer. En primer lugar, el planteamiento que él hace de que debemos de pasar del planteamiento teórico, del planteamiento macro, al planteamiento micro y al planteamiento más real. Porque al fin y al cabo, los consensos, las propuestas, las gobernanzas inciden sobre la vida de personas. O sea, nosotros podemos hablar, no, que inciden sobre el Estado, sobre la sociedad. Hombre, el Estado y la sociedad tienen nombres y apellidos. Así que esa es la primera. O sea, es muy interesante lo que él plantea de que urge hacer un acercamiento recordando aquel que va a ser objeto final de las acciones que se toman. Eso es lo primero. Lo segundo, fue muy interesante lo que él plantea de que mirando el consenso de Washington y el consenso ampliado, de lo que se prometió no se logró. Y entonces si nosotros miramos nuestra historia más reciente, los gobiernos que hemos tenido en Puerto Rico, recordemos lo que se prometió y lo que se logró. Y él plantea que son tantos los casos de que lo que se prometió no se logró. Y me da la impresión que él concluye, en tercer lugar, que esto ocurre por la incapacidad del gobierno de establecer una gobernanza que sirva al pueblo. Esto ocurre porque por aquí está lo que se necesita,
por aquí está el modelo de gobernanza y las dos cosas no van de la mano. Y finalmente yo quería comentar en este turno que la capacidad del Estado para gobernar o la incapacidad del Estado para gobernar, para tener una gobernanza, depende de varios factores. En primer lugar, ¿quiénes son los que gobiernan? Y ahí los votantes tenemos mucho que decir, porque al fin y al cabo nos toca a nosotros elegir a los gobernantes. En segundo lugar, una vez sabemos quiénes gobiernan, ¿qué formación tienen esas personas a quienes le estamos pidiendo que hagan una gobernanza efectiva? Y en tercer lugar, ¿cuáles son los criterios que tienen estas personas que gobiernan? Y entonces plantea el doctor Mella lo siguiente: nosotros, al fin y al cabo, tenemos la obligación de ser muy responsables, seleccionando a quienes gobiernan, monitoreando a quienes gobiernan y, en tercer lugar, como bien él plantea, reemplazando a los que gobiernan si no son capaces de lograr lo que prometieron. Leo. Gracias, Josian. Bueno, en los planteamientos del doctor Mella, o sea, hay aquí dos temas importantes, ¿verdad? Él utiliza el concepto, él trae el tema del consenso de Washington y el consenso de Washington ampliado para dar pie al tema de la gobernanza, ¿verdad? Ahí hay dos, aparentemente no existe lazos, pero sí lo hay. Tenemos lazos muy grandes entre esos dos asuntos. Yo quiero dar un poquito de contexto para que se entienda este asunto del consenso de Washington, que no es otra cosa que un nombre que se utiliza, que se acuñó en el 1989 para hablar para darle una etiqueta al neoliberalismo, que es un tipo de política económica de la cual podemos hablar un poquito más adelante. Fíjense, en la década del 30 ocurre una gran depresión en Estados Unidos y a nivel de otros países también. Antes de esa época, el pensamiento económico estaba dominado por lo que se conocía como la teoría clásica, que nació con Adam Smith, el que muchos llaman padre del capitalismo, y que fue apoyada por otros grandes economistas europeos, austriacos, etcétera, y que proponía, como hemos hablado aquí en otras ocasiones, que si usted deja a los individuos funcionar libremente buscando su propio bienestar, pues todos vamos a ser movidos como por una mano invisible, todos vamos a movernos hacia el bienestar común. Y eso pues, esa es la piedra angular del sistema capitalista que nace con Adam Smith. Si eso es así, pues entonces el gobierno, ¿para qué meterse? O sea, que el gobierno entre en algunas áreas, por ejemplo, la seguridad, eso le toca al gobierno, pero entrar a diseñar políticas económicas que intervengan con el comportamiento humano, pues, ¿para qué hacerlo? Si el comportamiento humano económico está movido como por esa mano que va a mover a todo el mundo al bienestar común. Pero ¿qué pasa? Que en la década del 30 ocurre la Gran Depresión, cae la inversión dramáticamente en Estados Unidos por unos problemas de la bolsa de valores, cae la inversión física, cae la producción, aumenta dramáticamente la tasa del desempleo. Entonces, en esa época, pues, se mueve por el mundo un economista muy famoso, de nombre John Maynard Keynes, economista inglés, que proponía en conferencias que daba en distintas universidades que, contrario al pensamiento vigente en ese momento, era necesaria la participación del gobierno en la economía, y así escribe un famoso libro en 1936 que se conoce con un nombre cortito como la teoría general. Ahí propone que el gobierno, si el sector privado no está dispuesto a invertir, no está dispuesto a crear empleos, a producir, que el gobierno ponga la mano ahí. Y el gobierno lo hizo. Ahí entra el nuevo trato de Roosevelt, que se basó en esa teoría keynesiana. Y entra el gobierno a la economía y comienza un florecimiento económico, y esa teoría sacó a estos países de la Gran Depresión.
y esa teoría se adoptó en los 50, 60, 70. En los 70 hay un problema, y es que esta teoría planteaba que cuando usted tenía inflación, tenía mucho empleo. O sea, cuando usted tenía desempleo, pues entonces pudiera haber inflación. Pero los dos males no iban a convivir. Usted no iba a tener desempleo con inflación. Eso era propuesto, eso estaba implícito en los planteamientos de Keynes. Pero ¿qué pasa? Que en los 70, eso se vino al piso, porque en los 70 se desarrolló algo que se conoció después como la estanflación, que es la combinación de estancamiento con inflación. Se mezclaron los dos males, y ahí comenzó a cuestionarse esta teoría keynesiana. Ya habían economistas muy famosos que ya la estaban cuestionando desde hace tiempo, como uno que menciona, el doctor Tella, ¿verdad? Mella, el doctor Mella, un famoso economista que es la piedra angular, como dije ahorita, del sistema neoliberalista, que es Milton Friedman, un economista, profesor de la Universidad de Chicago, que fue premio Nobel, casualmente. Hago un paréntesis, yo vi la actividad de premiación en Suecia de Milton Friedman y recibió muchos tomates del público para esa época, porque resulta que Friedman con otros economistas de la Universidad de Chicago, que vinieron a conocerse como los Chicago Boys, eran los asesores de Pinochet en Chile, que provocó el golpe de Estado al doctor Salvador Allende. Entonces, al caer esa teoría keynesiana, cobra mucha fuerza el neoliberalismo. ¿Para qué el gobierno entrara a la economía si va a causar estos problemas? Y es una de las discusiones importantes que trae el doctor Mella. Y precisamente todo el tema de la actualidad de la gobernanza y de la intervención pública, y precisamente esa definición del Banco, de la Organización Mundial del Comercio, de dejar que el Estado tenga que respetar las instituciones que manejan la sociedad y el mercado. Bueno, pero no es el Estado la institución que está para manejar la sociedad y el mercado. ¿A qué otras instituciones fuera se refiere, verdad? Y a renunciar a ese poder del Estado de asumir el control y de velar por la ciudadanía y por las necesidades reales, más allá de lo que el mercado requiere y especifica. Pero sobre eso seguiremos hablando cuando regresemos de la pausa. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas. Hemos estado conversando en este programa sobre la primera presentación en este ciclo sobre justicia y verdad para la gobernanza, con las expresiones del padre doctor Pablo Mella sobre el tema precisamente de las virtudes y la gobernanza, y las virtudes como modelo para una mejor gobernanza. Conversábamos en la primera parte sobre las ideas económicas detrás de lo que es el modelo presente de gobierno y cómo ese modelo ha propiciado las circunstancias en las que nos encontramos de crisis precisamente de la gobernanza. Lisa. Sí, ese sumario magistral que hizo el doctor Colón, ¿verdad?, de lo que es el liberalismo económico desde Adam Smith y lo que ocurrió en Estados Unidos a principios del siglo XX, ¿verdad?, con la Gran Depresión, la reacción que sacó adelante el país, y el neoliberalismo, que es la filosofía que está económica, que está detrás del consenso de Washington, del que habla el doctor Pablo Mella. Pues al escucharlo pensaba en esa mano invisible o providencia, ¿verdad?, automática que se iba a dar si se permitía que pudiéramos decir, las corporaciones, las empresas privadas, pues obraran sin ningún tipo de reglamentación, de intervención por parte del Estado, y que todos saldrían ganando, ¿verdad? Pues todos se beneficiaban. No, en mi opinión, ¿verdad?, no se tomaba en cuenta
algo que es un vicio, ¿verdad? Ahora que escuché hablar al licenciado Frontera de las virtudes de las que estamos hablando en estos conversatorios, pues no se tomó en cuenta que existe, ¿verdad?, esa tendencia del ser humano a la avaricia, ¿verdad? Y estas grandes compañías, corporaciones, pues siempre buscan mayor beneficio sin tener en cuenta el beneficio de la sociedad, de las personas individuales, ¿verdad?, a las que sirven, y así pues esa meta, ¿verdad?, de reducción de la pobreza que se propuso, ¿verdad?, y que se pensaba que llegaría a principios del milenio del siglo XXI, pues no se dio, ¿verdad? Vemos pues un grupo cada vez más pequeño haciéndose más rico y un amplio sector viviendo en niveles de pobreza. Y pues también hace muy recientemente, en el 2008, vimos esa crisis económica, ¿verdad?, esa crisis hipotecaria, crediticia en Estados Unidos, provocada precisamente por la no intervención del Estado. Esa desregulación es como la consecuencia última del consenso de Washington, de esos principios que entendían que iban a sacar entonces de la crisis a estos países latinoamericanos. Y el Papa emérito Benedicto XVI reaccionó con su encíclica Caritas in Veritate a esa crisis, ¿verdad?, hablándonos sobre y recordándonos que el mercado no es una ciencia neutral, ¿verdad?, o automática, sino que las decisiones, también las decisiones económicas, son decisiones éticas, porque son decisiones tomadas por los seres humanos. Por tanto, han de ser decisiones que miren hacia el bien, ¿verdad?, y eviten el mal. Fue como una advertencia que hizo el Papa emérito y que apuntaba precisamente hacia la virtud para rectificar esta crisis en la que estábamos involucrados. Vamos a escuchar la reacción del padre doctor Juan Luis Negrón Delgado, decano del Colegio de Artes y Humanidades, a esas primeras expresiones del padre doctor Mella. Una de las lecturas más fascinantes que revelan que sí es posible una gobernanza con fruto o guía de la sabiduría, como fruto de la sabiduría, es el libro primero de Reyes, capítulo 3, cuando el Señor le dice a Salomón una interesante pregunta: pídeme lo que crees, debo darte. Es tremenda esta expresión de Dios a Salomón. Pídeme lo que crees, debo darte. Una pregunta abierta y confiada del Señor a Salomón. Es una confianza de Dios en Salomón. Provoca esta expresión del Señor a Salomón, que Salomón tenga presente un proyecto con el pueblo para poder contestarla. Que no es su propiedad, el pueblo no es su propiedad, pero al que él va a servir, guiar, y tendrá que tomar decisiones. Esta parte es importante. Esta pregunta lleva al futuro gobernante a trascender de sí mismo, que me parece que esto es fundamental en la sabiduría. Trascender de sí mismo, de sus propios intereses, olvidarse de sí para pensar en el pueblo y su destino. Lo que diríamos hoy aquí en Puerto Rico, un proyecto de país.
Salomón, por su parte, es transparente. Esto es valioso, ¿no? Salomón es transparente, es honesto, habla con serenidad, que son tres manifestaciones precisamente que son coherentes con un corazón sabio. Las palabras de Salomón a la pregunta o a la presentación del Señor a él son las siguientes. Pues bien, Yahvé mi Dios, tú me has hecho rey, tú me has hecho rey, en lugar de mi padre, pero soy un joven muchacho, no sé por dónde empezar, es curioso, no sé por dónde empezar y terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, que tú elegiste, un pueblo numeroso, que no es posible contar ni calcular. Concede a tu siervo entonces un corazón atento para juzgar, sabiduría práctica para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal, como nos presentaba el padre Mella al final, para discernir entre el bien y el mal. Agradó al Señor, dice Reyes, este primer libro de Reyes, agradó al Señor la súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios, por haber pedido esto y no vida larga es quererse perpetuar y no riquezas para ti, o sea, no aprovecharte, ni la vida de tus enemigos, que de alguna forma es el imponerse por la fuerza, sino inteligencia. Te concedo una mente sabia e inteligente, como no ha habido antes de ti. En la expresión de Salomón es curioso, hay tres realidades que reflejan su coherencia. Primero, tú me has hecho rey. La gobernanza es una confianza, en nuestro caso, que el pueblo otorga al elegido para llevar a cabo, ¿verdad?, un proyecto, para llevarlo. Número 2, soy un joven muchacho, no sé por dónde empezar y terminar. O sea, lo que está presentando es una actitud de humildad sincera. No me las sé todas, no me las sé todas. No presenta una falsa imagen de sí. O sea, él no manda a arreglar la fotografía que van a poner, ¿verdad? Y arreglar que se vea más bonito. No, no. Se presenta tal cual es. Y no presenta una falsa imagen de sí, sino que se presenta sabiendo que tiene que aprender, conocer y escuchar. No se la sabe todo. Tercero, elegiste un pueblo numeroso que no es posible contar ni calcular. O sea, el pueblo es mucho más que yo. No es de mi propiedad, por lo cual debe respetarse. Dame discernir entre el bien y el mal. En mi reflexión pienso que la gobernanza es un espacio de ejecución que está a expensa del pensamiento de los que gobiernan. La gobernanza es como la dirección de una orquesta. El director de la orquesta debe saber, conocer con anterioridad a su dirección el contenido armonioso. El que pretenda gobernar debe tener con anticipación, anticipar el proyecto de país, compartirlo claramente y ser fiel a los principios del mismo. Aquí entra la sabiduría, que no es estática ni es aburrida, es dinámica y renovadora. Es una búsqueda
en una continua pregunta: ¿cómo dirigir armoniosamente todos los recursos hacia la meta del proyecto de país? Una gobernanza bajo la sabiduría garantiza que el gobernante guíe el país no solo, sino en diálogo hacia el bien, lo bello y lo correcto. La sabiduría hace que el gobernante se trascienda a sí mismo, como dije anteriormente, de sus propios intereses, se olvide de sí para dirigir el diálogo social hacia el ideal y la meta del proyecto de país. Lo contrario a una gobernanza sin sabiduría sería una gobernanza en el vacío, sin dirección armoniosa, una improvisación esquizofrénica, contradictoria, continua. Pensando en Santo Tomás de Aquino, que expresaba: a la sabiduría le corresponde conducir las cosas hacia el orden. El orden conduce a la tranquilidad, que se traduce en paz. El orden está ligado al respeto del pueblo, a su dignidad como ciudadanos, sus espacios y buenos anhelos. No es una tranquilidad de cruzarme de brazos, es una tranquilidad precisamente porque hay una justicia, se aplica una justicia. Para el aquinante, la paz y las virtudes morales como la templanza, la humildad, son condición de la sabiduría. En fin, lo que quiero decir es esto: la sabiduría es orientadora de la vida humana. La sabiduría es orientadora de nuestras decisiones y acciones. Por tanto, orientadora de la vida del gobernante. Nuestro país, Puerto Rico, no sé si allá Santo Domingo, ¿verdad? Los detalles. Pero Puerto Rico no tiene proyecto de país. No tenemos proyecto de país. ¿Cuál es el plan? Esa es la pregunta que aquí se hacía. ¿Cuál es el plan del plan? ¿Cuál es el plan del plan? No hay proyecto de país. No hay un diálogo. No hay un discernimiento, ni juicio maduro para tomar decisiones determinantes. Estamos, y con esto termino, estamos a la merced de los intereses de los diferentes grupos. A una expresión que hizo el doctor padre Juan Luis Negrón, donde señaló que la gobernanza debe dirigirse hacia la dignidad de las personas. Y quisiera citar unas palabras del Papa Francisco exactamente sobre este tema de la gobernanza y la dignidad de las personas. Cito al Papa Francisco en unas expresiones del 24 de mayo del 2013, muy pronto después de él comenzar como Papa. Y cito: la Iglesia renueva hoy su fuerte llamamiento para que se defienda siempre la dignidad y la centralidad de toda persona, en el respeto a sus derechos fundamentales, como destaca su doctrina social, y pide que los derechos se extiendan realmente allí donde no se les reconoce a millones de hombres y mujeres en todos los continentes. La semana pasada nosotros hablábamos de la gobernanza para la paz y también estuvimos hablando de la gobernanza para que no hubiera desigualdad. Y en este programa estamos hablando de gobernanza
para proteger la dignidad de las personas. Sigue diciendo el Papa, en un mundo en el que se habla mucho de derechos, ¿cuántas veces se ultraja de hecho la dignidad humana? En un mundo donde se habla tanto de derechos, parece que el dinero es el único que tiene derechos. Queridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo donde manda el dinero. Vuelvo a enfatizar esta expresión del Santo Padre, 9 años atrás. Queridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo donde manda el dinero. Vivimos en un mundo, y aquí utiliza una expresión fuerte de las que nos tiene acostumbrado el Santo Padre. Vivimos en un mundo, en una cultura donde reina el fetichismo del dinero. Y hago otra cita un poco más tarde, en el 2013, y cito, lo que estamos llamados a respetar en cada persona es ante todo su vida, su integridad física, su dignidad y los derechos que de ella derivan. Pero escuche lo próximo que dice, su reputación, su propiedad, su identidad étnica y cultural, sus ideas y sus decisiones políticas. Así que si pensamos que es importantísimo que haya una gobernanza dirigida hacia la dignidad, y próximamente en el 2024 vamos a estar seleccionando y monitoreando y quizás reemplazando a los líderes políticos. Cuando escuchemos las propuestas, debemos de escuchar sus planteamientos con respecto a esto que plantea el Santo Padre. Si se está proponiendo respetar la vida de las personas, la integridad física, la dignidad, los derechos, la reputación, su propiedad, su identidad étnica y cultural. Somos puertorriqueños, somos caribeños, añado yo. Sus ideas y sus decisiones políticas. Sí, en una intervención anterior, la licenciada Lisa Riestra citó a la encíclica del 2009 del Papa Emérito Benedicto XVI, Caritas in Veritate, y hizo una cita sumamente interesante e importante que dice que las decisiones económicas son éticas. Esa expresión, desde mi punto de vista, se relaciona perfectamente con la exposición del padre Juan Luis cuando analiza el tercer libro de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 1, donde, entre otras cosas, ¿verdad? Concluye que un gobernante tiene que trascender a sí mismo. Tiene que trascender a sí mismo, y yo personalmente añadiría que en algunas ocasiones tiene que trascender a su partido político incluso. La gobernanza tiene que fundamentarse, entiendo yo, en virtudes cristianas. Las virtudes que se dirigen precisamente a la dignidad, a lograr la dignidad y el bienestar del ser humano. La gobernanza tiene que estar fundamentada en virtudes cristianas. Y como ha dicho el Papa Francisco en muchas ocasiones, este proceso de efecto derrame que plantea el sistema neoliberalista al que hizo referencia el padre Mella anteriormente, no ha ocurrido en la práctica. Eso no ha ocurrido en la práctica. En la práctica, todo lo contrario, la desigualdad es cada vez mayor. De manera que es importante que nuestros gobernantes miren
miren y entiendan y caminen por ese camino de las virtudes, por ese camino que muy bien expresó el padre Juan Luis en su análisis, donde concluye o parte de lo que expone es que no es mi bienestar, no es el bienestar de mis acólitos, de los que me siguen, es el bienestar de la gente, el bienestar del pueblo. Y hacia ahí es que tiene que estar dirigida una gobernanza efectiva. Padre Juan Luis en otras ocasiones ha hecho un comentario que a mí me parece muy diciente. Dice, lo que pasa es que nos cambiaron el libreto y nos quedamos sin libreto. Tú lo decías ahorita en esa explicación que dabas al principio del programa sobre las crisis económicas que produjeron entonces unos cambios de paradigma entre Adam Smith y su liberalismo clásico con la teoría keynesiana, luego con Friedman y más adelante con Stiglitz proponiendo una alternativa en una dirección totalmente opuesta a la de Friedman. Y esa idea de libreto, ¿verdad? De responder a una estructura particular es también violencia, ¿no? O sea, a los puertorriqueños de la noche a la mañana nos dijeron por fiat judicial, nada de lo que ustedes han vivido y han creído hasta ahora existe. Y vamos a sustituir la Constitución con esta ley que llamamos promesa y entonces, pues desarticularon cualquier estructura, si es que la había en algún momento, ¿verdad? O la desarticularon o sacaron a la luz que no existía, ¿verdad? Una estructura formal desde la cual ese libreto podía conjugarse, ¿no? Y habíamos estado jugando con un libreto que tampoco habíamos escrito que nosotros, realmente era el libreto de Tocqueville, que uno cuando piensa dice quizás Tocqueville debió haberse quedado un poquito más de tiempo del que lo dejaron, ¿no? Y todo lo que se hizo en los 40, los 50 y los 60 en Puerto Rico estuvo basado en ese libreto cuyas bases sentó Tocqueville. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Entonces, si no hay plan, y sobre todo, si no hay sabiduría detrás del plan, que es el planteamiento fundamental de Padre Juan Luis, ¿y cómo puede haber sabiduría si no hay excelencia y virtud detrás de quienes proponen, hacen y actúan? Padre Juan Luis mencionaba a Santo Tomás y recordaba yo la antífona del salmo de esa fiesta que la celebramos todos los años en la universidad. Dice, la boca del justo proclama la sabiduría. Bueno, pues si no hay sentido de justicia, si no hay sentido de virtud, no puede haber tampoco una sabiduría detrás de lo que se plantea. Y eso depende de un objetivo claro, ¿verdad? Como distinguía Lisa ahorita en su participación, a favor de quién gobierno y en favor de quién gobierno, y cuál es la ética detrás de esas decisiones, que es lo que planteaba a su vez el padre Juan Luis. Y esa es la reflexión que tenemos que seguir haciendo, quiénes están, quiénes podrían estar, dónde estamos y qué se está haciendo, porque las cosas en el país cambian y cambian para bien, y no como decía Sonia Vélez en el conversatorio anterior, ¿no? El que llega con un plan, el plan de robar y de ser corrupto y de aprovecharse de las circunstancias. Gracias a todos por acompañarnos una semana más. Esto es Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.